Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, Reina de los confesores, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta Semana Santa tuve la oportunidad de estar en Roma. Allí recorrí tantos sitios importantes como las Basílicas Mayores, como la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, donde se guardan las reliquias de la cruz, o también la iglesia de la Escala Santa, donde se conserva la escalera que pertenecía al palacio de Poncio Pilato y por la que subió Jesús el Viernes Santo. Sin embargo, uno de los lugares que más me impactó fueron las catacumbas. Pude estar en las de San Calixto. Son enormes, se extienden por una superficie de más de 15 hectáreas y existen más de 20 kilómetros de galerías. Una pasada. Estas catacumbas tienen su origen en el siglo II y constituyeron el cementerio oficial de la Iglesia romana. Allí estuvieron enterrados importantes mártires como Sixto II, que fue martirizado allí mismo al ser descubierto celebrando la misa, o Santa Cecilia, que también estuvo enterrada allí. Y la verdad, Jesús, es que me impresiona mucho la vida de estos amigos tuyos que dieron la vida por ti antes que renunciar a su fe. Cuando me asomo a esos primeros siglos, veo la vida de tantos cristianos valientes que supieron vivir su fe, ser coherentes en momentos tan difíciles y sobre todo, a pesar de la persecución, a no callar y compartir el tesoro de la fe con todos aquellos que tenían cerca. Esto es precisamente lo que leeremos hoy en la primera lectura de la misa. Allí escucharemos los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice: aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Podían tener que abandonar sus casas estos primeros cristianos, tener que abandonar sus hogares, sus ciudades, pero lo que nadie conseguía hacer es que se callaran. Y así tu mensaje, Jesús, se extendía más y más. Me venía a la cabeza los anuncios de lotería de Navidad de los últimos años que hemos tenido aquí en España. Todos ellos tenían el mismo eslogan, que era: la mayor alegría es compartirla. No sé si esto ocurre con la lotería de Navidad, pero me parece que sí que ocurre con la fe. La mayor alegría es cuando compartimos nuestra fe, cuando hacemos partícipes a los demás de ese tesoro inmenso que tenemos. Y es que es verdad, todos los cristianos, y esos primeros cristianos especialmente, se sabían portadores de un tesoro que no era únicamente para ellos. Un tesoro que cuanto más se compartía, más grande se hacía. ¿Cómo me gustaría, mi Jesús, tener esos mismos deseos de llevarte a todos aquellos que tengo cerca? Entre los primeros cristianos era muy común utilizar nombres como el de Teóforo o Cristóforo. A nosotros quizás nos resultan un poco curiosos, pero a ellos les gustaba mucho porque significa Teóforo, portador de Dios; Cristóforo, portador de Cristo. También a mí, Señor, me gustaría ser un Cristóforo, alguien que te lleva a los demás. Y es que tengo un tesoro que mostrar al mundo. Sin embargo, Señor, a veces me entra el miedo, me entran los respetos humanos. Pienso que no voy a ser comprendido. En el fondo padezco un poco de escepticismo. Y pienso que tal y como está el patio, tal y como está el panorama, no hay mucho que hacer. Y me ocurre esto, que divido el mundo entre los que tienen fe, que me parece que son más bien poquitos, y los que no tienen fe. Y lo terrible es que me parece que esto es inamovible. Pues vamos tú y yo a mirar a esos primeros cristianos. Jesús les había llenado tanto,
que no podían callar. Y así, compartiendo aquello que tenían, en pocos años se propagó enormemente la fe. Jesús, yo tampoco me quiero callar. Hay unas palabras del Papa Francisco que glosan el mandato misional del Señor antes de subir al cielo. Ese ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Y comenta el Papa Francisco que esa petición no estaba dirigida únicamente a los apóstoles, sino que también está dirigida a los cristianos de todos los tiempos. Y explica el Papa Francisco: con estas palabras Jesús se dirige a cada uno de ustedes. Jesús te llama a ser discípulo en misión. ¿Qué nos dice hoy el Señor? 3 palabras. Vayan sin miedo para servir. Ir. Ir supone implicarse, supone decidirse, supone no esperar a que me pregunten. Si los apóstoles hubieran esperado a que les preguntaran, seguiríamos todavía en las catacumbas. Después sin miedo, porque buscamos lo mejor para las personas. Lógicamente lo hacemos sin imponer nada, con mucho cariño, pero con el convencimiento de que les damos lo mejor que tenemos. Y por último, para servir. El servicio implica gratuidad, donación, regalo. Es lo que hacemos cuando compartimos la fe. Regalamos lo mejor que tenemos. Regalamos eso mismo que hemos recibido. Jesús quiere contar contigo y conmigo. Quiere contar contigo para darse a conocer a tus amigos, a tus amigas, a tus parientes, a tus compañeros de trabajo, para que también ellos puedan sentir esa misma alegría que tú sientes, para que en sus corazones ya no existan más miedos, inseguridades, sino fiesta, para que se vistan con ese mismo traje de la gracia con el que te vistes tú. Dios cuenta contigo para esta tarea estupenda. Lleva tú al Señor a donde te encuentres. En primer lugar, con tu ejemplo, que procures que con tu vida reflejes a Cristo, pero al mismo tiempo con tu palabra, con ese don de lenguas, con caridad, con cariño. Cuenta tu experiencia, lo que a ti te ayuda, esa alegría intensa que experimentas. También tú y yo queremos ser esos confesores de la fe. Cuando en la letanía llamamos a la Virgen Reina de los Confesores, no nos estamos refiriendo a lo que hoy en día entendemos por confesor, es decir, un sacerdote que confiesa. Los confesores eran esos cristianos que con valentía hablaban de Cristo, confesaban su fe. Algunos murieron por eso, son los mártires. Otros no murieron, pero sí sufrieron torturas o diversos padecimientos por manifestar su fe, por mostrarla. Esos son los confesores. Aunque los cristianos siguen siendo perseguidos en muchos lugares, aunque hoy en día no faltan ni mártires ni confesores de la fe, posiblemente donde tú y yo estemos nadie nos persiga. Sin embargo, también tú y yo queremos gastar nuestras vidas anunciando ese tesoro maravilloso que hemos recibido, el tesoro de la fe, el tesoro de ser cristianos. Tenemos un ejemplo muy hermoso de eso que buscamos en la Santísima Virgen. Cuando ella fue invitada a Caná y se dio cuenta de que se acababa el vino, lo que hizo fue llevar a los servidores de aquella casa hasta Jesús. Y una vez allí, únicamente les dijo: haced lo que él os diga. La Virgen tenía el convencimiento, y eso que aún Cristo no había realizado ningún milagro, que la solución a los problemas la encontrarían en Dios. Llevó a esas personas hasta donde estaba el Señor y les pidió que escucharan e hicieran caso de lo que les dijese. Pues que aprendamos de María, que aprendamos de la Virgen a llevar a esas amigas, esos amigos hasta Dios, que les aconsejemos que le escuchen, que hagan lo que Él les diga. Y una vez más descubriremos y descubrirán que Dios jamás, jamás defrauda. El Señor los transformará y los revestirá con su hermosura, por dentro y por fuera. Ellos también tendrán un alma llena de alegría, como la tuya y la mía. Te doy gracias, Dios mío,
por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, Reina de los confesores, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.